Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es Feder Sweets y esta semana les voy a enseñar cómo hacer una pasta frola con la técnica del sableado. Si todavía no te suscribiste, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Ahora sí, empecemos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 110 gramos de huevos, lo que equivale a 2 huevos, 120 gramos de azúcar común, 400 gramos de harina 4 ceros, 20 gramos de polvo de hornear, 4 gramos de sal fina, 200 gramos de manteca fría en cubos, una cucharada de esencia de vainilla, la ralladura de un limón y entre 400 y 700 gramos de dulce de membrillo, dependiendo la cantidad que vayas a utilizar. Esto es a gusto. Antes de empezar con la masa, preparamos el molde que vayamos a utilizar. Los enmantecamos y enharinamos y los llevamos a la heladera. Para preparar esta masa frola vamos a utilizar la técnica del sableado. Comenzamos colocando la harina en un bol, el azúcar, polvo de hornear, sal y mezclamos. Incorporamos la manteca fría en cubos y hacemos un arenado con las manos. Con esta técnica, a medida que se forma el arenado fino, la materia grasa recubre las partículas de harina y de este modo las impermeabiliza. Como el gluten estará encerrado en las partículas, no habrá peligro de que se hidrate cuando se incorporen los líquidos. La harina se hidratará durante el reposo en la heladera. De esta manera, evitando la formación del gluten, se obtiene una masa friable y con ausencia de cuerpo y elasticidad, generando una masa quebrada. Este procedimiento lo podés hacer también en procesadora. Colocas todos los secos con la manteca fría y haces el arenado. Luego agregás los líquidos y los sabores y formás la masa con la procesadora sin ensuciarte. Agregamos la ralladura de limón. Rompemos el ligue de los huevos e incorporamos. Finalmente añadimos la esencia de vainilla. Y ahora manos a la masa. Con cuidado con nuestras manos vamos formando el bollo. Si sos de tener manos muy calientes, podés lavarte las manos con agua bien fría antes de empezar. Bajamos la masa a la mesada. Con la parte baja de la palma de la mano presionamos la masa contra la mesada para terminar de formarla sin amasar. Este método se llama fresado. Se hace una vez y si es necesario por segunda vez. En este caso no es necesario. Partir la masa en 2 porciones y envolver en film. Llevar a la heladera a reposar durante 1 a 2 horas aproximadamente. Mientras tanto, vamos al relleno. En este caso vamos a utilizar el dulce de membrillo.
Primero, ablandamos el dulce pisándolo con un tenedor. Si se hace difícil, se puede incorporar un poco de agua caliente para ayudar a ablandar el dulce. Algunos le ponen algún coñac o licor, es a gusto de cada uno. Acá la calidad va a depender de lo que vos elijas. A mí me gusta del que no tiene colorante, más natural y tierno. La cantidad de dulce a utilizar depende del gusto de cada uno. Para un molde de tarta de 26 centímetros de diámetro, si te gusta mucho, podés llegar hasta poner hasta 700 gramos de dulce. A mí me gusta personalmente que tenga al menos 1 centímetro de relleno. Entre 400 y 700 gramos de dulce vas a necesitar. Trabajamos el dulce hasta que esté bien cremoso y reservamos. Sacamos la masa que teníamos reposando en la heladera, espolvoreamos ligeramente la mesada con harina para evitar que se pegue. Estiramos entonces la masa de aproximadamente medio centímetro de espesor o un poquito más, asegurándonos de que la masa esté despegada de la mesada, moviéndola e incorporando muy poca harina para evitar que se pegue. Si la masa se encuentra todavía un poco blanda, podés estirarla de a poco. Si la masa está fría y dura, mejor todavía. Para trabajarla y que no se quiebre, vamos a partir la masa rompiéndola e integrándola golpeándola con el palote. De esta manera la manteca se va ablandando sin calentarse, se va volviendo maleable y más fácil de estirar y forrar el molde. A mí en este caso me quedó un poquito más blandita, pero puede ser porque los huevos que utilicé eran más grandes de los que uso normalmente. Cuando alcanzamos el espesor deseado, enrollamos con cuidado la masa al palote. Colocamos el molde por debajo y con la ayuda del palote desenrollamos la masa por encima del mismo. Levantamos los excedentes de masa y acomodamos suavemente contra los bordes, sin presionar, para que el espesor de la masa pueda mantenerse parejo en el fondo y los bordes por igual. Cortamos los excedentes de masa con el palo de amasar o con un cuchillo. Esta receta rinde para una pasta frola de tamaño grande. Como yo estoy utilizando un molde de 24 centímetros de diámetro, me va a sobrar masa, así que voy a utilizarla para hacer frolitas individuales. Aplicamos la misma metodología, pero como son más chicas, el espesor de la masa va a ser menor al estirarla. Recuerden que la masa lleva polvo de hornear y que elevará un poco en el horno, con lo cual quedará más gruesa.
Rellenamos las tartas con el dulce que ya habíamos trabajado para que estuviese tierno y alisamos con espátula o cuchara. Una vez rellenas las tartas, estiramos la masa sobrante que teníamos todavía en la heladera y cortamos tiras de aproximadamente 1 centímetro de ancho. Colocamos las tiras de masa encima de la tarta y las disponemos paralelas entre sí, dejando aproximadamente el doble de ancho entre ellas. Presionamos los bordes y cortamos el excedente de la tira. Luego, colocamos las tiras que formarán el entramado típico de la pasta frolla. Dispondremos de las tiras de manera que se formen rombos de dulce. Con las tartas individuales haremos lo mismo, pero al ser más pequeñas serán más delicadas y por ende cortaremos las tiras de la mitad de ancho, medio centímetro de ancho y disponemos de igual manera. La prolijidad es clave en este paso. Es un proceso simple, aunque laborioso, pero valdrá la pena. A mí me terminó sobrando todavía un poco de masa, así que me hice unas pseudo pepas con un poco de dulce sobrante. Ya después las van a ver. Una vez que estén todas las tiras colocadas, hacemos una doradura con un huevo, pizca de sal y un chorrito de leche. Mezclamos bien y con un pincel pintamos las tiras y los bordes de masa. Llevamos a un horno precalentado a 180 grados durante 30 a 40 minutos aproximadamente.
Antes de desmoldar, por favor espera a que se enfríe. Si tratas de desmoldarla en caliente, se te puede romper. La tarta habrá crecido y estará bien dorada. Y bueno, acá están. Así quedaron nuestras pastafrolas. Bien doradas, con un riquísimo perfume, no puedo esperar a probarlas. La masa se deshace en tu boca y el dulce queda súper tierno. Probala y vas a ver que nunca más vas a comprar una. Es un camino de ida. Si te gustó el video, dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Espero que les haya gustado y lo hagan en sus casas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!